Aquí comienza La Pauta B. En tiempos del coronavirus, solo por ADN 91.7. Hablamos con la verdad. Comienza esta Pauta B de este jueves 28 de mayo y saludamos de inmediato a Claudia Álamo. ¿Cómo estás, Claudita? ¿Qué tal? Muy buen día. Bien, todo muy bien. Sí, ya siempre se escucha bien. Todo. Sí, pero te escuchas, sí, siempre te escuchas bien. Muchas Gerson del gracias, Río, Brenda. que está limpiando su escritorio ahí con... ¿qué le está echando? Porque veo un frasquito chico. Amonio ahí. Cuaternario. Amonio, ¿no? Si yo estoy viendo porque no tiene... de alcohol gel no se nota, por lo menos. No, es alcohol gel, pero lo trae- con un dispensador personal. Chiquitito, una botellita que anda trayendo. Que ando siempre trayendo una botellita. Está de moda ahora el- Mi petaquita, Su mi petaquita. De alcohol, Oiga, la pero petaquita. gel. Pero está spray, ¿no? Más o menos, claro. Más o menos. Y usted, pues, compañero de siempre. ¿Cómo ¿Qué está? tal a todos? Muy bien, pues. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Oiga, aquí Gerson del Río me proponía un tema para partir. Sí, Gerson, no, te a doy la propósito palabra. de lo que ustedes mismos comentaban hace minutos y la conmoción que está provocando en Estados Unidos esta golpiza con resultado de muerte de George Floyd. A propósito de lo que pueden significar estos incidentes, y partamos al tiro con Estados Unidos. No hay que mirar esto así nomás, a la pasada, porque ha habido muchos incidentes parecidos en la historia que han traído consecuencias realmente incluso insospechadas. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que pasó en 1991 con la gran golpiza ahí de un grupo policial en Los Ángeles? Rodney King. Exactamente, y que había en ese tiempo había pocas grabadoras de VHS o de videocámaras o las Handycam, y quedó grabado esto y trajo unas consecuencias terribles después de que los policías fueran liberados. Se produjo un desbande, un caos en Los Ángeles. Bueno, ¿qué pasó? George Bush, pero George W.H. Bush, Walker Bush, Herbert Walker Bush, estaba listo para ganar las elecciones. Venía saliendo de la guerra de Irak, venía triunfal. el hijo. Nadie quería pelear con George Bush. Nadie quería ser candidato demócrata. Y apareció Bill Clinton y dijo, bueno, yo, po. Y capitalizó muy bien todo lo que ocurrió en Los Ángeles con este episodio, versus Bush, que lo desdeñó prácticamente. Entonces, ojo con lo que pueden pasar con estos episodios. Tenemos el caso Catrillanca acá, tenemos el caso Avilés acá, que han sido íconos y hitos, un antes y un después, sin duda, en relación a lo que pueden hacer agentes del Estado, y también está, evidentemente, cómo responde el Estado frente a esos hechos. Solamente quería hacer ese contexto, digamos, para analizar lo último que ocurrió, que fue, bueno, sencillamente brutal. ¿Ya? Total, pues. Claudia, ¿tuvo algo que comentar? O sea, nada, bueno, que estamos viendo protestas, que la palabra abuso policial se vuelve a poner sobre escena. Las imágenes nos empiezan a recordar que esto ya no es algo que vive cada sociedad o cada país por separado y uno lo mira como a la distancia, un poco lo que dice Gerson. Esto nos hace sentido, ¿no? Como que nos impacta en alguna parte de nuestro cerebro como imágenes conocidas. Las imágenes de este joven afroamericano de 46 años que muere, las imágenes bien fuertes, porque hay un video, ¿no es cierto?, de este incidente que muestra al policía, ¿no es cierto?, a un policía que está como arrodillado sobre el cuello de George Floyd, este afroestadounidense identificado de 46 años, que él empieza a gritar, no puedo respirar. Entonces, Se lo ese escucha video, diciéndolo. claro, ese video, esto no es que es una golpiza, no, este video va mostrando, y el parte policial dice, ojo, aquí lo que pasó es que este señor murió por un problema médico en un incidente con la policía. No, el video no te muestra que hay un incidente con la policía, acá te muestra un policía arrodillado sobre el cuello de este personaje. Entonces, claro. Ahí estamos escuchando el Además, audio de fondo de Ay. ese video que estás describiendo, Claudio, pero sigue hablando, no, porque ya lo hemos publicado acá, está en nuestras redes, está también evidentemente en nuestra página, y bueno, pero solamente para que graficar. probablemente, no me las quiero dar de no sé, de Santa Teresita, pero que estamos viviendo en un mundo de un planeta tan colapsado. Esa portada de Economist de hace 3 semanas atrás con el planeta con un candado, todos amenazados por este virus, todos angustiados por la cantidad de muertes, toda esta sensación como de descontrol que esta pandemia nos genera. Entonces, evidentemente vamos a empezar a ver escenas así,
fuego, tensiones, una sociedad enojada que se rebela y se indigna contra un accionar de la policía. Digo, ¿cómo protegernos, cuidarnos de nosotros mismos para que estas escenas que son brutales, porque acá murió una persona por un abuso policial, digamos, mirándolo simplemente el video, ¿cómo podríamos como autogobernarnos en un momento tan difícil de la humanidad? Como que me voy a pensar eso, quizás como no está tan aterrizado en el cotidiano, pero si uno mira el contexto, estamos en un momento tan tensionado a nivel mundial que no sé cómo por dónde se Sí, pues ahí salir. cobran, evidentemente, vuelvo al punto, como los líderes, que muchos son líderes asintomáticos en esta pandemia, sobre todo en el ámbito internacional. Bueno, veamos solamente lo que pasó ayer en Estados Unidos cuando Twitter, que ahora tiene una opción verificar datos, le puso eso un par de tweets, creo, de Donald Trump, y Trump dice, bueno, vamos a cerrar las redes entonces. Así, esa es la respuesta de un líder en este minuto. Tuiteó hace media hora, hace ya como 40 minutos, Donald Trump de nuevo y puso: este será un gran día para las redes sociales y la justicia, social media and fairness, como las reglas justas del juego, digamos, algo así, ¿no? Así que está confirmando su amenaza y va a anunciar hoy día la Casa Blanca medidas contra las redes sociales, dicen. Imagínate. ¿Tú sabes cómo le dicen matando al mensajero. a los que violan las cuarentenas y a los que tienen conducta imprudente en Estados Unidos? Covidiot. Parece que hay uno que está más arriba de otro. Chiquillos, pero yo sé que el link no es súper forzado, no tiene que ver con racismo. Me quiero quedar con lo que dice Claudia sobre estos brotes de violencia. Y anoche pasó una cuestión que yo, perdónenme, lo encuentro pero impresionante. O sea, estamos en un momento tremendo, con cuarentena total en la región metropolitana, con, bueno, de más está decir, porque ya parece como un chiste decir que estamos con toque de queda. Y resulta que una turba saquea y deja daños, pero millonarios, en la futura estación Lo Martínez de la línea 2 del metro en el Bosque. ¿Cómo? A ver, explíquenme. O sea, Sí, y hubo varios otros intentos más de saqueo, bueno, de supermercados. Claro, Claro, eso de en todas algunos casos maneras. lo frustró la policía, digamos, pero hay... Claro, pero explíquenme esto, porque fíjate que yo no justifico ningún saqueo, por supuesto, ningún ataque de ninguna especie. Alguien dirá, oye, pero el hambre puede llevar, discutámoslo, pero saquear, o sea, provocar esto en una estación de metro. A ver, En construcción. pero por eso digo, o sea, a ver, Claro. ojo con esto, porque esto tiene otro cariz, ¿o no? O sea, lo encuentro gravísimo, lo encuentro de verdad o sea, no sé, ¿cuál es el paso siguiente? Empezar a poner de nuevo piquetes de militares en las distintas estaciones del metro. O sea, lo que quiero decir con esto es que me preocupa, fíjense ustedes no solo la falta de conciencia de, a ver, estos grupos, otros dirán, oye, si estos grupos lo único que quieren es revitalizar el estallido y quieren volver al reinstalar, ¿no es cierto?, las contradicciones, para qué, etcétera, etcétera, y discutamos 30 horas sobre los factores sociológicos involucrados y políticos y tal. Pero acá lo que me preocupa es que estamos en una cuarentena total que se supone que debe ser cumplida. La gente, volvemos a lo mismo que hemos dicho todos estos días, la gente sigue saliendo, siguen los permisos, yo veo los autos circulando, yo me pregunto si todos tienen trabajos que son estratégicamente, de cómo se dice, cuando tú tienes un trabajo esenciales, ¿verdad? Y por lo tanto tienes que salir de tu casa. Entonces me empiezo a preguntar, a ver, ¿qué es esto? O sea, como que de repente la sensación que uno tiene es que como que la autoridad suelta determinados controles y dice, ya sabes que no tengo más capacidad. Sería. O sea, se acabó. No tengo control para controlar a toda la gente que sale a la calle, para toda la gente que está protestando naturalmente por las razones que sea, algunas por supuesto que son absolutamente válidas, pero cuando veo a la gente protestando unos al lado de los otros, sin distancia... Eso es una renuncia a ejercer las potestades del Estado. Pero ¿sí o no, Mauricio? Es una entrega, claro, es una entrega de territorios a otras fuerzas que no son las fuerzas del Estado. Es súper delicado. Ni siquiera nos hemos metido en el tema de los narcos, de lo que vienen denunciando varios ya, el propio senador Arboe lo decía en una entrevista el fin de semana, o sea, cuando ya no llega la caja y resulta que la caja te la da el narco de tu barrio, que además te la da con un... Aquí nada es gratis cuando se trata del narcotráfico, o sea, te la doy a cambio de silencio, a cambio de protección, y así vamos generando dominio de territorio y vamos dejando que el Estado no entre, porque en muchos de estos espacios el Estado no entra, derechamente, cuando digo Estado digo policía también, y eso también es algo que me tiene sumamente preocupada porque
nos puede llevar a otro escenario más es difícil. Que todo amarra, no es forzado el link, Mirna, porque esto engancha justo con lo que decía Claudia Álamo. Los estados, para qué decir, las sociedades enteras están todas desafiadas en el mundo. Miremos lo que pasa en Hong Kong, se revitalizan las protestas, pero Claro, la ley marcial se empieza a aplicar. Ecuador, lo mismo. Muchos dicen que ya se acabó el Hong Kong libre. Hay una sensación de que, a ver, hay quienes imaginan que en crisis como la que el mundo está viviendo ahora y quieren creer que puede surgir un mejor mundo, un mundo más justo, donde se haga, porque como se están haciendo evidentes las diferencias, las brechas sociales, la pobreza que va a emerger. Hoy día la UNICEF, lo destacábamos también, advierte del incremento en la pobreza en los niños del mundo, en fin. Entonces, como que va a florecer la conciencia igualitaria y vamos a tener un mundo mejor. Yo, pucha, qué terrible, pero hay que recordar que en las crisis parecidas que ha tenido la historia, que no sé si hay alguna tan expandida, tan simultánea en todo el mundo como esta, pasó lo contrario. Muchas veces surge un mundo mejor después, cuando el mundo se reorganiza y cuando los grandes estados y los líderes del mundo se ponen de acuerdo, en fin, fue lo que pasó en la posguerra después de la Segunda Guerra. Pero cuando vino la crisis previa, la crisis previa no es la guerra, fue la crisis del 29 que genera finalmente la guerra. Porque florecen los populismos, los fascismos, y me temo que de pronto esos son los que tienen el camino más abierto que los igualitarios. Claro, hay un punto ahí en lo que tú planteas, Mauricio, que es muy interesante, porque nosotros estamos hoy día, los chilenos digo, viviendo el minuto a minuto del colapso sanitario, de si venimos o no venimos en las próximas semanas con un pic fuerte en términos de fallecimiento. Estamos como muy centrados en eso, ¿no? En la curva, en la trazabilidad, en ese tipo de lenguaje. Pero mirando poco lo que va a pasar cuando aquí baje el agua. La encuesta de desempleo ayer, que es de marzo, falta abril, mayo, nos pone nuevamente la palabra pobreza sobre la escena, ¿no es cierto? Acá tenemos que hace muy poquito, estoy hablando de, no sé, en marzo, la OCDE alertaba que en Chile, el 53% de los chilenos estaban en riesgo de caer en la pobreza si dejaban de recibir 3 meses de sus ingresos, ¿ya? Esa es como una advertencia. Por lo tanto, para ligar todo esto, esta masa, si estamos concentrados en este pic fuertísimo del virus, sin saber cómo va a quedar el escenario cuando el agua se retire, ¿no? de este tsunami, con un nivel de pobreza enorme que nos puede retrotraer a 40, 35 años atrás, la palabra populismo o quiénes sean estos líderes políticos que le abren a esos sectores que antes eran sectores medios y ahora van a ser sectores pobres, abre escenarios totalmente nuevos, por lo que tú dices, porque probablemente los sistemas democráticos les va a costar dar más respuesta a esos sectores como abandonados que a líderes populistas o que al narco que va a estar avanzando territorio. Es decir, no somos capaces todavía de ver lo que se nos asoma, ¿me entiendes? Lo que se puede adivinar después de esta pandemia que trae como consecuencia una segunda pandemia que es económica. Gerson. No sé si me expliqué, pero creo que ahí hay un mundo respecto a lo que tú planteas, Mauricio, que me hace pensar, ¿y qué vendrá? Porque no es solamente si vamos a ser mejores personas y más evolucionados. El tema es qué vendrá en los sistemas políticos, en los sistemas económicos, con la pobreza. ¿Qué vendrá ahí? Gerson. ¿Cómo abruma todo esto? Porque en el fondo es demasiada información inconclusa, podríamos decir. Muchos datos que están evolucionando paralelamente, muchas crisis que van evolucionando paralelamente, que se suman a las que ya venían, no solamente acá en Chile con el 18 de octubre, como es sabido, sino al calentamiento global, a la debacle ecológica, a la evolución tecnológica. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que me pasa a mí cuando veo que uno se empieza a abrumar con toda esta masa, este tsunami de información y fenómenos que se vienen sobre ti, que empiezan a tapar el sol incluso? Bueno, Chuta dijo, cerremos un poco la puerta y atendamos un poco más a las emociones. Es fundamental hoy día, más que ayer, durante todos estos procesos hay que atender ese mundo, pero hoy día yo creo que es fundamental atender más que nunca nuestras emociones, qué nos pasa a nosotros como personas, qué nos está pasando, cómo nos estamos comunicando con nuestros familiares, si es que lo podemos hacer. Hay que poner un poco de pausa y pensar, sentir. Creo que es fundamental en esta etapa para poder seguir, porque si no, olvídate. Porque incluso los consejos de especialistas respecto de cómo atenderte también te abruman un poco. Entonces yo creo que es bueno estar como en cierta medida aislado y tratar de bajar un poco esto, tranquilizarse
incluso hasta respirar de una manera más A ver, calmada para poder enséñanos, seguir. Gerson. ¿Ah? No, de verdad, o sea, Sí, no, sí, sí. es una vieja técnica, o sea, lo único que te acompaña en toda tu vida es tu respiración, por lo tanto, escúchala, manéjala y te va a ir muy bien. Entonces, es como lo que yo podría decir en este minuto. Lo otro, evidentemente, tenemos que seguir tratando de explicar, interpretar y dar cuenta de cada cosa que pasa. Porque esta es una red impresionante de fenómenos. Lo de ayer, por ejemplo, cómo nos golpeó y nos retrotrajo a los niveles de los 80. El desempleo. 15,6% de desempleo no se veía desde el 85. Es que te quería justamente... En tiempos del PEM y el POG. Terrible, Entonces, vi una entrevista entre miles que uno ve y dice, bueno, le preguntaron al economista, ¿tú crees que esto se compara a lo de los 80? Y el economista quedó, bueno, evidentemente, yo creo que acá lo que uno vivió en los 80, desde los 70 hasta el 99, fue sostenido. Acá estamos en el principio, pero acá lo estamos viviendo nuevo, o sea, sumado a una serie de otros fenómenos que ya venimos relatando y retratando diariamente. Sé que ese punto que tocas, Gerson, fíjate que lo quiero conectar con una entrevista que hizo Andrés Huerta a una joven que lleva, bueno, joven porque se escuchaba muy joven, probablemente tiene, no sé, tendrá ¿cuánto? 30 años. Ella lleva 13 meses cesante, es ingeniera en alimentos. Entonces ella contaba todo lo que ha hecho y lo que no ha hecho para encontrar trabajo. O sea, imaginémonos que si hablamos de 13 meses, imagínense ustedes, antes del estallido social. Entonces yo pregunto, para toda la gente que empezó a tener problemas de esta naturaleza, que perdió su fuente laboral con estallido, ahora con pandemia, lo único que a mí se me viene como al alma expresar es lo siguiente: los caminos tradicionales de búsqueda de empleo ya no corren. De partida no hay empleo, o sea, ¿quién va a dar empleo en estas circunstancias? Pensemos también el proceso de retorno a una cierta o alternativa normalidad. Muchos de los trabajos que existían probablemente van a dejar de existir y la revolución tecnológica se va a acelerar. Detalles como lo que decía en la mañana el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Manuel Melero, cómo han aumentado las ventas online. Lo digo esto con mucha responsabilidad. Porque, formalidad. Claro, pero ¿por qué digo esto? Porque así como antes eran 5%, hoy día ha aumentado al 15%, quizás siga aumentando. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente muchas empresas van a decir, necesito menos personal que el que ya necesitaba. Vamos reduciendo. Entonces, frente a esa realidad que, ojo, puede venir absolutamente, ¿qué tiene que hacer una persona? Hoy día tiene que abrirse, mira, si hay algo que, dejando un ratito, por un segundo la angustia al lado y tomando en cuenta que esta emergencia nos tiene que obligar a pensar, abrir el corazón, la cabeza y salir de la caja, como se dice, y a ver, ¿qué puedo hacer hoy día para encontrar un trabajo, o mejor dicho, no para encontrar un trabajo, para encontrar ingresos? O sea, como que si el objetivo son encontrar ingresos, bueno, en fin, ¿cómo nos abrimos a nuevas maneras, no las que ya conocíamos tradicionalmente, para que efectivamente no terminar en la pobreza total y lógicamente tener una alternativa de trabajo, ¿no? ¿Puedo hacer un paréntesis? Pero por favor. Que alguien se está aprovechando, estoy escuchando acá del teletrabajo. Nosotros estamos en streaming, todo el mundo nos puede ver, pero ¿alguien está comiendo galletas o está jugando al abaco o algo? ¿Quién? A ver, Claudia, ¿o está eso. leyendo el diario? No, No sé. yo nada. O está con un Mauricio. abaco ahí, no sé. ¿Va? ¿De dónde Oye. será? No, aquí estamos. No, está bien, Disciplina está bien. total. Está bien. Bueno, chiquillos, dejamos... Oye, no, Alguien está lavando ropa ahí. Dejemos Mientras pendientes está los al aire. temas. ¿Qué quieres hablar tú? No, iba a comentarle nomás que Andrés Huerta, nuestro compañero que cubre las noticias económicas que tú Claro, citabas, sí, Mirna, pues. acaba de agregar que la Cámara Nacional de Comercio confirmó el derrumbe de las ventas en abril, tal como Manuel Melero nos había anticipado que iba a informar cuando conversó con nosotros más temprano. Las ventas físicas cayeron en más del 45%. Y en vestuario y calzado se dieron esos descensos reales de 87%, 83% respectivamente, que era lo que él nos había dicho, Mirna. Tal cual. Así es fíjate. que eso un desplome como esos, Sí, pues. en esos rubros de venta, matan a las empresas de vestuario, de calzado, te las sacan del mapa. Es terrible. Ahí va a haber un incremento del desempleo en esos rubros específicos, sin duda, Sí. si es que no lo ha habido ya. Solo una cosa para retomar este hilo que planteaba Gerson en un ¿Lo quieres dejar, Claudia, lo Bueno, quieres dejar sí. pendiente? Déjame, Dale. danos tu Sí, sí. titular, danos el titular para dejarlo pendiente. No, era muy breve, ¿no? El lado positivo también de todo este estrés, digamos. ya. El lado positivo que simplemente es como uno empieza a ver la solidaridad, vecinos que se apañan, gente que se busca, gente que quiere aportar en ollas comunes. Que se También abraza. aparece- No. No, pero No, mira, eso no.
pero yo creo que ese es un tema Es súper bonito eso. Sí, volvamos Me con gusta. eso. Dale. ¿Cuáles son los cambios de tu vida, los cambios que tú has notado en tu vida, en tu núcleo, en tu entorno, en tu vecindario, en tu barrio, en tu edificio, en fin?